nuevamente les doy la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias del seminario sobre trabajo y seguridad social en tiempos de COVID. El día de hoy tenemos nosotros el privilegio de contar con la participación del doctor Carlos Leal Isla, quien es socio del despacho Leal Isla Horvath y hay que decirlo, desde el 2007 fue ex asociado de Baker & McKenzie, ha sido funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, profesor de la UDET desde el 2005 hasta el día de hoy. Ha tenido algunos reconocimientos muy importantes como el de Best Lawyer en 2019 y tiene una amplia trayectoria académica, no solamente como abogado. ¿Por qué? Porque ha realizado estudios de maestría y de doctorado en la Universidad de París II. Además, ha realizado una maestría en la Universidad de Fordham, una universidad que está en Nueva York, que tiene una historia muy interesante, una universidad que nace en 1840, fundada por jesuitas, y nació porque en ese entonces la Universidad de Columbia no permitía la entrada de estudiantes católicos a la universidad. Entonces nace la Universidad de Fordham, que es una excelente universidad en Estados Unidos, en donde el doctor Carlos Leal Isla realizó una maestría sobre solución de controversias internacionales. Quiero señalar que ha sido expresidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y autor de artículos muy importantes en materia laboral, con una larga trayectoria en la materia. Si ustedes se han dado cuenta, el seminario se ha caracterizado por tener a muy jóvenes y consolidados juristas, ya sea Ricardo Landeros o ya sea la doctora María Ascensión Morales o ahora el doctor Carlos Leal Isla. Nos sorprende del conocimiento de los dos ponentes anteriores. Nos va a suceder lo mismo con el doctor Carlos Leal Isla. Nos va a sorprender su juventud y el manejo que tiene del tema. Y habría que decirlo, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es muy importante que los jóvenes juristas en materia laboral pues nos acompañen, porque ellos están fortaleciendo la labor académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el trabajo de difusión y extensión del conocimiento jurídico por parte de la universidad. Entonces, sin más palabras, agradeciendo muy encarecidamente la presencia del doctor Carlos Leal Isla, le doy el uso de la palabra. Carlos, por favor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Alfredo, por las palabras tan amables de tu presentación y por la invitación que me hacen por parte del Instituto a seguir participando con este tan interesantísimo seminario. He estado siguiendo las sesiones previas y la verdad es que, como te comentaba antes de empezar, me ha parecido de excelente nivel, muy interesante, y creo que ha tenido una gran aceptación. Muchas gracias también a la doctora Patricia Culsain y a todo el equipo del Instituto por la invitación y por estar aquí para poder guiar los avances de esta sesión. Sin más, creo que es oportuno entrar en materia. Como podemos ver del título, que pues es un título que forma parte estratégicamente de todo el programa del seminario, pues es bastante claro, ¿no? El poder de despido del patrón ante el COVID-19. O sea, es una situación que es bastante concreta y bastante práctica ante la problemática que tenemos de esta pandemia. Aquí, a manera de introducción, unas ideas para ir centrando el tema antes de entrar ya a la parte concreta de lo que conforma el poder del patrón
para llevar a cabo despidos. Aquí, si quisiéramos hacer una conexión de ideas, pues podríamos decir que las pandemias, y particularmente una que nos ocupa ahora, que es muy, muy compleja, de un gran alcance y ha tenido implicaciones pues fuera de... trae consigo pues problemas económicos y también problemas de salud, va aparejado, o incluso pues genera un dilema que no debería serlo, pero probablemente genera un dilema. Hay que dar prioridad a la economía o a la salud, ¿no? Y como parte de esa acción, pues se genera inevitablemente una consecuencia, que es la de producir muchos despidos o muchas pérdidas de empleo, por llamarlo más genéricamente. Pues bueno, el título, como decía, es bastante evocador, bastante concreto, y voy a formularme la primera pregunta, que es: ¿puede un patrón despedir trabajadores durante el despido? O sea, eso es, digamos, que uno de los puntos de referencia para ir en materia. El tema en sí es importante porque con la situación de pandemia pues ha intensificado la pérdida de empleos. Es una situación específica. Han existido las situaciones de pérdidas de empleo, pero pues si vemos las estadísticas, incluso en las presentaciones de ayer y de antier, pues se ha hablado de números de cerca de 1 millón de empleos que se han perdido, de casos específicos, incluso comparables con la crisis del 94 en el caso de México. Sí, entonces, bueno, la premisa de la que partimos para entrar en materia es que la relación de trabajo es una relación contractual, pero con una particularidad que la hace especial, y que es esa situación de subordinación que existe entre las partes. Y eso, digamos, si vamos interconectando los temas, pues hablando del poder de despedir que puede llegar a tener el patrón, pues en una relación tradicional, digamos, pues cualquiera de las dos partes se obliga, conforme al principio pacta sunt servanda. La regla general en materia contractual, pues es que las partes se obligan a lo que pactan. Entonces, de ahí empezaríamos con una duda técnica, si el patrón tiene un poder especial por encima del trabajador en esa relación contractual. Pues en principio de cuentas la respuesta sería sí. ¿Por qué? Por como lo estamos mencionando, es una relación sí contractual, pero en donde hay una posición de suprasubordinación que la hace especial. Incluso la Corte ha establecido que el concepto de subordinación se entiende como un poder de mando correlativo de un deber de obediencia. Entonces, bajo esa premisa, pues sí hay una superioridad jurídica en términos de posición del patrón ante el trabajador, que en cierta forma podría justificar una determinación como la de producir un despido o simplemente terminar la relación de trabajo. Ahora, el tema, digamos, de poder despedir o de poder llevar a cabo una terminación de la relación de trabajo, pues no es un tema nuevo, no es un tema original en sí mismo. La particularidad se presenta en situaciones de COVID, porque pues obviamente existe una serie de problemas, existen dilemas que se producen como ya mencionábamos, muchas empresas están ahorita pues teniendo que enfrentar situaciones de crisis económica y están teniendo que tomar determinaciones pues drásticas en torno a sus trabajadores. Y entonces, pues bueno, aquí digamos que el primer paso pues sería verificar si la Ley Federal del Trabajo contiene alguna disposición específica que regule temas de COVID en materia de despido. Y pues bueno, la realidad es que no existen normas concretas en la ley que regulen de manera específica una situación de pandemia. Lo único que sí se incluye en la Ley Federal del Trabajo es el artículo 427, fracción cuarta, y su correlativo 429, fracción séptima, que regulan el tema de la suspensión para casos en los que se pudiera haber producido una pandemia o una contingencia, como lo llama la legislación. Sin embargo,
pues no es la hipótesis concretamente en torno a una situación de despido. No es lo mismo suspender que terminar una relación de trabajo. Incluso esta norma a la que hago mención y que vemos en deriva justamente de un debate que se produjo tras la pandemia producida por la gripe H1N1 en 2011. En esa época, o en 2010, 2011, en esa época, posteriormente vino la reforma de 2012 y el legislador pues debatió sobre la pertinencia de regular precisamente situaciones que pudieran generarse a raíz de pandemias, pero se limitó exclusivamente a resolver situaciones en las que hubiera que suspender las actividades por la situación de imposibilidad de continuar trabajando pues temporalmente. No se abocó el legislador a resolver la hipótesis de la terminación. Entonces, bueno, sigamos con la presentación. Se manifiesta finalmente en un poder de implementación. O sea, decíamos, el patrón, son dos formas en las que el patrón puede implementar su poder de despedir. Y aquí, pues bueno, de alguna manera es la suma de inicio en este contexto. Por un lado sería cuando hay un motivo y se abren dos opciones que vamos a examinar en detalle, rescindir o bien terminar colectivamente, o bien cuando no hay un motivo. Y aquí, pues bueno, obviamente se abre un dilema de aspecto económico contra el aspecto laboral, social. La regla general es que nadie despide trabajadores por gusto. Eso es, vaya, lo que me ha tocado ver casi 28 años de estar relacionado con esta materia, desde que trabajé en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y como abogado. Siempre va a haber alguna situación que justifique el despido, ya sea razonable o no razonable, pero hay un motivo. Puede ser económico, puede ser por desempeño, etc. Entonces, de ahí la división que estoy proponiendo para el análisis. Primero, centrarnos en los casos en los que el despido se implementa de manera fundada, por así decirlo. Existe una justificación concreta establecida en algún artículo de la Ley Federal del Trabajo. Y luego, en una segunda parte, nos vamos a centrar en los casos en los que esa implementación del poder que tiene el patrón de despedir realmente no es fundada, no se está descansando en ningún supuesto normativo, y pues obviamente, sin embargo, pues es un hecho jurídico y tiene que encontrar una respuesta normativa. Entonces, entremos en la primera etapa, la primera modalidad en la que el patrón puede implementar su poder de despedir, y es la fundada. Aquí me permitiría subdividir en dos opciones. Primero, a través de la rescisión, y segundo, a través de la terminación colectiva. Vayamos una por una. En primer lugar, la rescisión. Aquí, pues, lo primero que habría que ver es si procede determinarla, implementarla. Los artículos de referencia, pues, fundamentalmente es el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que establece las causas de rescisión de la relación de trabajo no imputables al patrón o sin responsabilidad para el patrón. Después hay otros artículos, hay uno especial en el capítulo de empleados de confianza, cuando existan motivos razonables de pérdida de la confianza, y hay algunos otros dispersos en capítulos especiales, pero digamos que el artículo central de referencia es el 47, y nos establece un listado de los casos en los que el patrón puede rescindir la relación de trabajo, es decir, terminarla por una causa imputable, en este caso al trabajador. Entonces, pues partiríamos de entrada de la premisa de que el contagio o la enfermedad no son causa de rescisión. No existe una causal concreta que así lo determine. La situación de contagio puede ser una causa de suspensión. Eso sí lo prevé el artículo 42. Incluso el artículo 42 bis remite a las disposiciones que mencionaba hace un rato en torno a la suspensión, con ciertas reglas, pero para rescindir el contrato, en realidad, pues, tendría que haber realizado algún hecho que fuera imputable al trabajador y que fuera su responsabilidad, que fuera algo pues negativo. Y enfermarse no es en sí mismo un hecho negativo. Lo que sí se puede hacer es que haya
una vinculación de situaciones que se puedan estar presentando durante el COVID con alguna de las fracciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no voy a incluir todo el listado de las 15 fracciones que prevé la ley, pero sí voy a incluir las que considero que pudieran llegar a tener alguna vinculación más específica con ese tema. Entonces, bueno, empezaríamos tal vez por la fracción cuarta, que copio la fracción segunda porque se interrelacionan. Sería cometer el trabajador fuera del servicio, porque si estamos asumiendo que los trabajadores no estuvieran presentándose a trabajar, o incluso si estuvieran presentándose a trabajar, podría aplicar también la fracción segunda. Al final de cuentas, las dos se refieren a los mismos hechos. La única diferencia es que la fracción segunda habla de que esos hechos se presenten al interior del centro de trabajo durante la prestación del servicio, y la cuarta se refiere a casos en los que la situación se presente fuera del centro de trabajo. Entonces, ¿a qué se refieren estas dos hipótesis? Cuando el trabajador incurra en faltas de probidad o honradez o en actos de violencia, magos, injurias, malos tratamientos en contra del patrón o también de familiares cuando sea persona física o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o incluso en contra de clientes y de proveedores del patrón. Y aquí, bueno, siempre hay alguna salvedad, la mayoría de las fracciones contienen alguna salvedad. Aquí es que hay alguna provocación o defensa propia que pueda justificar la actitud del trabajador. E insisto, la fracción cuarta habla de esas mismas situaciones que acabo de mencionar, pero que se presenten fuera del servicio, y con la particularidad de que sean de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Entonces, estas dos, pensando desde la perspectiva del patrón, pudieran llegar a tener alguna implicación en algunos supuestos, y ahorita que repase brevemente las fracciones que considero, voy a mostrar algunos ejemplos en donde pudiéramos llegar a visualizar la aplicación de estas fracciones en casos concretos. Me estoy saltando la fracción tercera, pero eventualmente pudiera tener alguna aplicación, y se trata de lo mismo que prevé la fracción segunda, nada más que es contra compañeros en lugar de contra el patrón. Y ahí esa fracción prevé una condición también, que se altere la disciplina del lugar de trabajo. Entonces, como les digo, cada fracción tiene su condición. Pudiera llegar a haber también una implicación, la veo un poco más difícil en tiempos de COVID, pero pues eventualmente, ahorita que veamos algunos ejemplos, pudiera haber también alguna aplicación. Entonces, en síntesis, de las 4 fracciones, la 2, la 3 y la 4, cuando el trabajador realice alguna falta de probidad o honradez, entendiéndose como apartarse de un debido comportamiento contra el patrón o contra incluso sus compañeros, tal vez en algunas situaciones, ya sea dentro o fuera del centro de trabajo, pudiera llegar a ser una fracción, una causal de rescisión de su relación de trabajo. Luego, otra de las que pudieran llegar a tener aplicaciones, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. También podríamos llegar a tener alguna conexión en tiempos de COVID. Pues bueno, ahorita voy a mencionar algunos ejemplos donde vamos a aterrizar este supuesto. Otra, la famosa fracción décima, la de las más de 3 faltas en un mismo periodo de 30 días, siempre y cuando no haya habido un permiso del patrón o una causa justificada. Pues bueno, también puede llegar a darse esa situación en tiempos de COVID, de gente que falta a su trabajo, cuando tal vez no sería justificado que lo hicieran, y entonces se pudiera estar activando esta fracción también por faltas. Insisto, son hipótesis que no está tan fácil que se vayan a activar, porque son tiempos especiales los que estamos viviendo ahora con el COVID, tiempos en los que muchos centros de trabajo no están debiendo laborar. Concretamente, aquellas empresas que no se consideren esenciales no deben de estar prestando sus servicios, y luego también los trabajadores que se consideren vulnerables, cuando se trate de semáforos en rojo, en los estados en los que se ha determinado esta situación, pues tampoco deben presentarse.
Y obviamente, pues bueno, estoy asumiendo que ambos conceptos ya se explicaron en la primera sesión, y en la primera y en la segunda de este seminario. Digo, a manera muy breve de recapitulación, recordemos que hay un acuerdo original de 24 de marzo y luego una prolongación de 30 y 31 de marzo, en donde se determinó pues que existía una situación de contingencia sanitaria o emergencia sanitaria, perdón, por causas de fuerza mayor, y se ordenó que solamente las empresas cuyas actividades fueran consideradas esenciales podrían laborar, y determinó el criterio de que todos aquellos trabajadores que se consideraban vulnerables no deberían presentarse a laborar. Entonces, bueno, bajo esa premisa, pues todos los que estén en esa hipótesis difícilmente podríamos llegar a aplicar alguna de estas fracciones, pero asumiendo que sí deban estar trabajando y que se encuentren en circunstancias de empleo normales, relativamente normales, entonces estas fracciones, y en especial la que veamos ahora, la de la fracción décima, pues serían algunas de las que el patrón podría invocar para determinar, despedir, rescindir la relación de trabajo. Otra es desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Pues aquí nuevamente vemos otro posible supuesto, y ahorita lo voy a mencionar en un ejemplo. Y tal vez por último, negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Esta hipótesis también pues, puede llegar a visualizarse. Pero entremos en algunos posibles casos que tal vez nos darán una pauta un poco más visible. Casos que en algunos me ha tocado hasta ver en concreto. Un trabajador haciendo publicaciones denostando a su patrón por su insensibilidad durante la pandemia. Fracción cuarta, es una falta de probidad o honradez, injurias, malos tratamientos en contra del patrón. Es suficientemente grave como para que se haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Y les hablo de un caso que me tocó atender directamente, pero no es el único. Se ha visto en redes sociales, pues personas expresamente refiriéndose al nombre de su patrón, generalmente personas morales, y pues expresando que las empresas han estado actuando de manera inadecuada, en el mejor de los casos sin mayor crítica, y en el peor de los casos pues a lo mejor hasta ventilando nombres de personas, de directivos, de cómo no han hecho las cosas correctamente, etcétera. Entonces, pues ahí tendríamos un primer posible caso de rescisión, debatible, insisto, porque si nos regresamos a la fracción cuarta, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus trabajadores, aquí sería contra el patrón. Algunos de los actos, como lo que menciona la fracción segunda, pudiera ser aquí un acto, no sé, una injuria, por ejemplo, contra el patrón, si es que lo está insultando, diciendo que no está haciendo las cosas adecuadamente, etcétera. Pero además dice que tiene que ser de tal manera grave que no es imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Entonces, habría que examinar si esa expresión es de tal manera grave. Si es un insulto, si es una amenaza, creo yo que sí podría ser. Entonces podría prosperar una acción de rescisión en ese supuesto, pues concretamente por estar realizando ese tipo de actos contra el patrón. Esa podría ser una primera hipótesis. Otra hipótesis es que también me tocó verla y analizar, ver qué podría proceder. Si el patrón quiere una orden a un trabajador de no presentarse, pues se trata de un trabajador vulnerable. Aquí se trataba de una persona que insistía en estar en buenas condiciones para trabajar, y el patrón, la empresa, le restringió esta decisión, le dijo, no, tienes que permanecer en tu casa. La persona, no obstante ello, se presentó a laborar y entró a las instalaciones, y entonces pues, hubo un dilema de decir, oye, pues ya te habíamos dicho que tú no puedes estar aquí trabajando. Hay una orden de la Secretaría de Salud de que las personas vulnerables no pueden trabajar, tú eres vulnerable, luego entonces no puedes trabajar. Y la persona se resistía. O sea, me van a tener que sacar a la fuerza, yo vine a trabajar. Y entonces, bueno, ahí tenemos otra hipótesis en donde pues eventualmente optamos por emitir una orden escrita al trabajador en el sentido de
no trabajar. Suena un poco contradictorio, pero bueno, en las circunstancias y con el apercibimiento de no obedecer, pues ello conduciría a una causal de rescisión. Finalmente la persona entró en razón y se retiró. Entonces, esa puede ser otra hipótesis en la que se presente la situación de tener una causal de rescisión. Un tercer ejemplo, si el patrón da instrucciones precisas de utilizar cierto equipo de protección, que esto no lo vemos nada más en tiempos de COVID, se ve muy comúnmente, personas que por alguna extraña razón les gusta quitarse el equipo de protección una vez que se descuida a su supervisor, llámese careta, casco, cualquier cosa de protección. Y pues bueno, tal vez en tiempos de COVID, pues lo equivalente sería que se quite la mascarilla, el cubrebocas o que no quiera seguir los lineamientos de sana distancia, de lavarse las manos, de utilizar gel protector, etcétera. Todo lo que se ha venido implementando como medidas, si el trabajador no las siguiera, eso también podría constituir una causa de rescisión. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera la fracción habla para evitar accidentes o enfermedades. Aquí, pues, desde luego estaríamos ante una posible enfermedad. Entonces, creo yo que podríamos tener una causal de rescisión. Desde luego, pues, bueno, la realidad supera la imaginación. Estos son simplemente 3 casos que se han visto durante estos tiempos de COVID, pero hay muchos más que nos muestran cómo sí puede llegar a presentarse una hipótesis en la que el patrón pueda optar por rescindir a su trabajador por incurrir en alguna de las causales. Ahora, ¿qué implica la implementación de alguna de estas situaciones? Pues bueno, en primer lugar, eso se debe materializar a través de un aviso escrito. Recordemos que el artículo 47 tiene 2 partes. Primero una parte, digamos, sustantiva y la otra procesal. La parte sustantiva es la que veíamos ahora, las causales, y la procesal pues es la que indica los pasos a seguir. Y ahí se contiene la necesidad de establecer un aviso escrito que se debe de especificar la causa o las causas por las cuales se está determinando la rescisión. Aquí la jurisprudencia nos ha establecido que el aviso debe cumplir con requerimientos de circunstancias de modo, tiempo y lugar en cuanto a la descripción de la narrativa de los hechos, para que posteriormente pues, pueda el trabajador defenderse al formular su demanda contra la rescisión y poder pues, justificar muy bien su postura respecto a los hechos. Eso entonces sería la primera cuestión a implementar. La segunda sería, pues bueno, de alguna manera va entrelazada con la anterior, es como condición, es la vinculación de los hechos con la causal. De hecho, viéndolo bien, debería ser al revés, primero la B y luego la A. Primero vincular los hechos, o sea, decir, tengo estos hechos, ¿en qué causal encuadran? Entonces hago ese ejercicio jurídico de correlación de hechos y derecho para determinar si existe alguna causal y posteriormente elaboro el aviso. Luego, las pruebas, que aunque no se tienen que establecer necesariamente en el aviso, pues sí es necesario contar con ellas para tomar la decisión de si finalmente implementar una rescisión. Porque los casos de rescisión pues son de mayor riesgo por el tipo de indemnizaciones que generan, lo veremos un poquito más adelante, y también por el nivel de responsabilidad que asume el patrón, que tiene que demostrar pues, las circunstancias que se están invocando. Entonces, pues uno de los pasos también para poder decidir si se va a llevar a cabo la rescisión o no, pues es ver si se cuenta con pruebas suficientes, sólidas, bien planteadas, defendibles para poder materializar la rescisión. Por ejemplo, si solamente existe algún testimonio, pero el propio trabajador no ha reconocido los hechos a través de un acto administrativo, ni tampoco existe algún medio objetivo como pudiera ser un video o alguna fotografía, ni algún otro elemento de esa naturaleza, pues a lo mejor podría ser débil la postura y pues eso habría que validarlo en un momento dado. Pero en todo caso, para cada situación de rescisión, pues hay que
determinar si se cuenta con las pruebas necesarias. Posteriormente, pues hay que decidir si en su caso materializar la entrega del aviso. Recordemos que en 2012 hubo una modificación en cuanto a cómo debe materializarse la entrega del aviso. Antes se debía intentar entregar el aviso al trabajador y si se negaba a recibirlo, entonces había que, según la jurisprudencia, había que dejar constancia de dicha negativa y solo entonces se podía solicitar a la Junta que llevara a cabo la notificación. Con la reforma 2012 se generó una disyuntiva, cualquiera de las dos opciones es válida, es decir, ya sea entregar el aviso directo al trabajador o bien hacérselo llegar por conducto de la Junta. Que obviamente, pues en estas circunstancias, si el trabajador no se encuentra acudiendo, por ejemplo, en el primer caso que mencionaba, un trabajador que está realizando situaciones fuera del servicio, pues entonces habría que determinar la forma de hacerle llegar el aviso en persona, en su caso, o bien, si es que se va a llevar a cabo por conducto de la Junta, pues entonces, pues como normalmente habrá que determinar pues, las reglas de competencia de cuál es la Junta competente por la materia, por razón del territorio, etcétera, para poder llevar a cabo esa notificación, porque sería la competente para llevar a cabo, para conocer del juicio en su caso. Entonces, y pues bueno, obviamente eso conllevaría pues verificar que la Junta en cuestión esté operando, esté recibiendo documentos, etcétera. Más adelante voy a entrar más a detalle a estos temas, pero bueno, en su caso, para determinar pues los plazos, la ley habla de 5 días hábiles para poder solicitar a la Junta la entrega del aviso. Entonces, pues aquí en principio esos 5 días pues no estarían corriendo. Insisto, lo vamos a discutir un poquito más adelante. Y por último, bueno, la ley prevé que aún en el caso de una rescisión, pues haya que pagar la prima de antigüedad y pues desde luego las proporciones, o sea, el aguinaldo, prima vacacional, etcétera, que ya son como quiera propiedad del trabajador. Entonces, pues en un caso óptimo, que el trabajador se le pudiera entregar su aviso y que lo firmara de recibido, pues entonces ahí mismo habría que entregarle estos conceptos, que firmar el finiquito respectivo. No es común que suceda así, pero bueno, digamos que esa es la implementación. Entonces, ese es el primer supuesto en el cual, insisto, el patrón puede llevar a cabo el despido justificado de acuerdo a la ley en forma de rescisión. El segundo caso que existe en la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo esta implementación es en el capítulo de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Y concretamente el artículo 434 nos habla de las causas de terminación de las relaciones de trabajo en este supuesto. Y aquí la fracción primera pues, se sitúa en la hipótesis que se ha gestado, porque habla de la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o, bueno, la incapacidad físico-mental, no sería el caso, por eso subrayé lo demás, que produce como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Podría ser, habría que examinar cómo conectar la situación con el COVID, pero eventualmente ya sabemos que la autoridad de trabajo prefirió conectar la situación de COVID con fuerza mayor en lugar de con la contingencia, en términos del artículo 427, como mencionaba. O sea, tomó un camino que ya existía en la ley, antes incluso de la reforma, y bueno, al final, para los fines de la terminación, pues puede resultar útil desde la perspectiva del patrón, porque, pues bueno, ya está decretado oficialmente a través del acuerdo del 30 de marzo pasado, en donde expresamente el secretario de Salud ordenó o determinó que la situación era de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Entonces, la fuerza mayor, digamos que ya pues, no tendría que ser demostrada, está del dominio público, está ordenada por la propia autoridad, y entonces pues ya nada más habría que determinar si eso va a producir necesaria, inmediata y directamente la terminación de los trabajos.
Entonces, pues bueno, ahí tendríamos que estar en la hipótesis de que el centro de trabajo fuera a dejar de existir, fuera a dejar de operar. No podría invocarla el patrón para despedir a un trabajador únicamente. Aquí estamos hablando de terminaciones colectivas, en donde ya el centro de trabajo deja de existir. Entonces, esa es una primera hipótesis. Y eventualmente se puede llegar a conectar con la otra que marco aquí, también del mismo artículo 434, que es la de el concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Igual, o sea, aquí el tema, perdón, es una mezcla de aspectos de salud y de aspectos económicos. Desde el punto de vista estrictamente de salud, pues probablemente no sea una situación que conlleve a terminar relaciones de trabajo. Como decía hace un momento, puede conllevar a suspender. Todas aquellas personas que estén contagiadas, su relación queda suspendida por Ministerio de Ley, artículo 42, pero no se puede llegar a la misma conclusión de terminar por Ministerio de Ley, o de terminar, vaya, los trabajos. Habría que examinar si se producen esas situaciones y en su caso seguir un procedimiento que prevé la ley y es justamente el segundo aspecto que quiero comentar, la implementación. Ya una vez que se determinó que existe la posibilidad de despedir colectivamente o de dar por terminada la relación de trabajo en forma colectiva, entonces hay que invocar pues algunas de las fracciones que mencionábamos y seguir el procedimiento que establece la ley en el artículo 892 y siguientes, que es un procedimiento que supone la aprobación o desaprobación por parte de la Junta. Es el mismo procedimiento que el que se debe estar implementando una vez que vuelvan las juntas a su normalidad para las suspensiones colectivas. Es el mismo. Acá sería para validar una terminación colectiva, pero habría que obtener la aprobación, ¿no? O sea, habría que demostrarle a la Junta, eventualmente con toda clase de pruebas, que las condiciones producidas por el COVID conllevan a la terminación. Y hay algunas variables que establece la propia legislación. Si la reducción de los trabajos, o sea, si únicamente va a llevar una reducción y no una terminación total, porque pudiera ser que hubiera una terminación parcial por una cierta área, entonces ahí la regla es tomar en consideración el escalafón para ajustar los de menor antigüedad primero, y en ese mismo orden hasta, pues bueno, en caso de que sean todos, pues no habría dilema, pero si algunas plazas fueran a conservarse, tendría que conservarse a las personas de mayor antigüedad. Esta es una disposición que de alguna manera habría que leer también a la par de un artículo, si no mal recuerdo, 165, que habla de las reglas de ascenso y de escalafón de derechos de preferencia, en las que se habla de algunas otras consideraciones, aunque este artículo no remite directamente, pero bueno, de alguna manera es este artículo 154 para el caso de que se reanude la relación, vamos suponiendo de una hipótesis en donde un centro de trabajo hubiera cerrado, hubiera dejado sin trabajo a todos sus trabajadores o a un grupo, entonces tuviera que preferir a los de contratación más reciente para que fueran los que salieran primero. Y lo que nos dice en esta misma disposición es que si llega a reanudar el patrón más adelante, entonces debería preferir a los trabajadores más antiguos para las recontrataciones. O sea, localizarlos y decirles estamos volviendo a operar y ofrecerles de nuevo su trabajo. De alguna manera este artículo también está relacionado con el que estaba mencionando. Son artículos que hablan de preferir primero, pues, no nada más a los trabajadores que tengan más antigüedad, sino también a los que tengan mejor desempeño, a los que tengan familia a su cargo. Hay varios criterios que establece la ley para establecer la jerarquía. Solamente que ese apartado, al que estoy haciendo mención,
habla en un contexto de preferencia para nuevas contrataciones, no para terminaciones. Entonces, pero bueno, si siguiéramos las reglas de interpretación de la Ley Federal del Trabajo, artículos 17 y 18, pues pudiéramos llegar a entrelazar estas dos disposiciones y entonces que se tomaran en cuenta también para preferir todas estas circunstancias que menciono en caso de que hubiera que escalonar las terminaciones. Y bueno, por último, para esta primera parte, para terminar este comentario, sí es muy importante revisar en todos los casos, ya sea rescisión o terminación colectiva, que no existan normas especiales pactadas por el patrón, ya sea directamente con sus trabajadores en algún contrato individual o bien en el contrato colectivo que rija en el centro de trabajo. Es común encontrar reglas de derechos de preferencia, por ejemplo, o condiciones adicionales para rescindir. Hay algunos contratos colectivos que contienen este tipo de disposiciones y pues bueno, entonces habría que observarlas. Pues de lo contrario, aunque se siguiera lo que mencionaba yo para cada una de estas dos hipótesis, si no se siguieran las obligaciones asumidas por el patrón de manera contractual, pues pudiera llegar a invalidarse la rescisión o pudiera llegar a invocarlo como defensa en el caso de una terminación colectiva, pues el sindicato, ante la búsqueda de aprobación que pudiera estar formulando el patrón ante la Junta en términos del procedimiento previsto por la propia ley. Entonces, bueno, recapitulando, hablábamos de que existe un poder que tiene el patrón, efectivamente, para poder materializar el despido de trabajadores. Es justificado, está previsto en la ley, siempre y cuando, primera posibilidad, exista una causal de rescisión y se sigan los procedimientos establecidos, o bien se dé alguno de los supuestos para la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Ahora bien, decíamos desde la introducción, hay casos en donde el patrón puede llegar a implementar un despido, pero que no necesariamente está fundado. No encuadra en las dos hipótesis que estábamos mencionando y aún así ocurre. Y aquí podríamos ver dos escenarios que se pudieran llegar a dar con un manejo totalmente distinto, pero potencialmente con los mismos efectos. Por un lado, pues una terminación derivada de circunstancias económicas adversas, que eso es pues lo que más estamos observando. El patrón se acerca con sus trabajadores y les dice, pues, lamentablemente tenemos esta situación, no podemos seguir manteniendo todos los puestos de trabajo, vamos a tener que cerrar o vamos a tener que reducir la plantilla, etcétera. O bien, el caso extremo, casos que pues, son obviamente no deseables, no agradables, el despido puro y duro, por así decirlo, ¿no? Toma tus cosas y vete, o ya ni siquiera vengas, le hablan por teléfono, le mandan un mensaje. Y entonces, pues son dos situaciones distintas. Como decía yo en la introducción, difícilmente un patrón despide a un buen trabajador. Entonces, cuando hay un despido, hay normalmente una razón. ¿Justificado o no? No estoy diciendo que todos los despidos sean justificados. No nada más bajo la premisa de que encuadren en alguna de las hipótesis que examinamos en la primera parte, sino justificados moralmente o desde el punto de vista de las razones que hay para implementarlo, independientemente de la situación jurídica del fundamento. Y bueno, aquí, pues insisto, la pandemia pues ha provocado, no nada más en nuestro país, sino en muchos países, decisiones drásticas de patrones, de tener que dejar ir, como se dice en inglés, dejar ir a algunos de sus trabajadores. En Estados Unidos vemos que están pues llegando a cifras de 40 millones de desempleados. Claro, en Estados Unidos tienen un sistema de seguro de desempleo que en México no tenemos, pero pues bueno, a lo que me quiero referir es que pues no es una situación exclusiva de nuestro país. En muchos países se está teniendo que tomar este tipo de determinaciones y pues en cualquiera de los dos casos, si no encuadran alguna de las situaciones previstas en
la ley, pues será un despido injustificado o infundado. Ahora, ¿cómo se implementa este despido no fundado? Normalmente no queda documentado, solamente se materializa, como lo que mencionaba ahora. Toma tus cosas, ya no vengas, etc. Pero no hay un aviso de despido expresamente donde se diga, quedas notificado de que te estoy despidiendo. Y eso, pues bueno, es una práctica que obedece a razones legales. Un despido así evidenciado, pues genera obviamente una prueba esencial para el trabajador para una eventual acción contra su patrón. ¿Qué es lo que realmente se termina haciendo para implementar un despido o una terminación en este contexto? Normalmente, pues es una negociación. El patrón explica, como mencionaba, la situación, le expone los hechos al trabajador o al grupo de trabajadores, les explica que es imposible continuar con el contrato y eventualmente, si llega a un acuerdo, pues los trabajadores firman y ahí pues existen prácticamente tres opciones en las cuales se puede materializar ese acuerdo de documentación del despido, que ya al final no queda documentado propiamente como un despido, sino como un acuerdo. El primero, pues, es un convenio ante la Junta, nuevamente atendiendo a la competencia federal o local, según el estado en el que se encuentre la empresa, será la Junta a la que haya que acudir. Sabemos que esto va a cambiar, eso es materia de otro tema, pero bueno, cuando ya esté funcionando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues será competente para conciliaciones federales y existirán centros estatales. Esto deberá ocurrir, pues bueno, a final de año en teoría para el primero y para los siguientes años para los segundos. Pero bueno, entre tanto, pues tendría que ser ante la Junta o bien en forma privada, un convenio con las mismas características, solamente que celebrado en privado, en el centro de trabajo, o bien finalmente mediante una carta de renuncia. Pues bueno, este es un mecanismo utilizado, cuestionable tal vez, porque pues generalmente el trabajador puede pues sí, plantear, yo no estoy renunciando, me estás orillando, ¿por qué me pides que firme este documento? Y pues bueno, es una práctica, insisto, cuestionable o no, pero es una práctica. Y entonces, algunas observaciones. En el caso del convenio ratificado ante la Junta, ya mencionaba, varía según cada estado. Ahorita, como están las situaciones, pues es normalmente previa cita. Las juntas no están recibiendo pues los convenios de manera ordinaria por las razones conocidas. Y lo que han estado haciendo, pues muchas de las juntas que siguen operando, pues es facilitar acceso a través de una cita y celebrar los convenios, o incluso en algunos casos se puede obtener la autorización para que un secretario de la Junta se traslade al centro de trabajo y pueda dar fe de la celebración de convenios, sobre todo cuando se trata de grupos de trabajadores y ciertas circunstancias. Algunos estados lo han estado haciendo. Entonces, eso es cuando se ratifica el convenio ante la Junta. Luego entramos en el segundo supuesto, que es la validez del convenio sin ratificación. Aquí, durante muchos años existió una duda técnica respecto a la validez del convenio celebrado en forma privada. Perdón, y la Suprema Corte, bueno, la segunda sala, perdón, estableció en una contradicción de tesis de 2016, que son válidos los convenios aunque sean llevados a cabo en forma privada. Y estableció que, si bien es cierto que el artículo 33 nos habla de que todo convenio de liquidación para ser válido será ratificado, ya sabemos que el verbo en futuro es obligatorio, debe ser ratificado ante la Junta, también dijo ahí no constituye un requisito de validez del convenio, sino que se trata de una cuestión potestativa para las partes. Incluso hay un 987 de la Ley Federal del Trabajo que no está referido aquí, me parece que existe en la ejecutoria. De todas formas, refiere ello, que las partes podrán ratificar. Entonces,
Básicamente lo que nos recuerda la sala, pues es que lo que hace la Junta es analizar si existe o no renuncia a derechos, no tanto validar el convenio en cuanto al acuerdo de voluntades. Incluso pues, podría haber una fe notarial para los fines, o sea, para verificar únicamente el acto en sí mismo. Y entonces, bueno, ese es el fundamento de por qué el convenio privado puede llegar a ser válido para materializar la terminación en este supuesto. Y por último, en el caso de la renuncia, también hay un tema cuestionable. Hay muchos criterios en torno a la validez de las renuncias, pero en concreto, aquí hay una jurisprudencia también en contradicción de tesis, también de la segunda sala, de 2019, que habla de que si el patrón se excepciona diciendo que la trabajadora renunció, pero luego resulta que la trabajadora está embarazada, entonces la renuncia en sí misma no va a ser suficiente para demostrar que fue libre y espontánea. Y aquí, pues, prácticamente lo que hace es remitir a la situación que se menciona aquí en la ejecutoria, perdón, en la tesis, en mover el cuadrito donde aparece el video, porque no puedo leer. Entonces dice, su finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que le ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad. No, perdón, me brinqué aquí. Decía, la parte patronal está obligada a acreditar que la renuncia fue libre y espontánea. Esa es digamos que la premisa obligatoria que tiene un patrón cuando se excepciona diciendo que no existió un despido, sino que en realidad la trabajadora en este caso renunció. Pero dice dice la tesis, pero lo detalla muy bien la ejecutoria, dice además se requiere medios de convicción adicionales, y aquí se remite al principio de primacidad de la realidad, porque dice que no es creíble que la mujer prescinda de su empleo por los gastos que implica el honoramiento y la necesidad de acceder a la atención médica, debido a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hace prácticamente la sala? Pues es darle a la trabajadora, en este caso embarazada, un beneficio de duda en cuanto a que no obstante que haya firmado una renuncia, como quiera el patrón debe aprobar por formas adicionales al documento mismo que realmente sí existió la voluntad de renunciar. Y entonces, pues bueno, aquí podríamos ampliar, ya sabemos que uno de los supuestos de los trabajadores vulnerables al COVID ha sido el de las trabajadoras embarazadas. Entonces, habría que ver si pudiera llegar a expandirse el alcance de esta jurisprudencia a hipótesis equivalentes como la de otros, no sé, una trabajadora en lactancia, incluso aquí se habla, de hecho, en la atención médica, los periodos pre y postnatal, o algún otro supuesto de los previstos, alguna persona con una enfermedad crónica, etcétera, que pudiera invocar y conectarse y entonces buscar anular una renuncia, no obstante que la hubiera firmado. Digo, es un tema que seguramente podremos discutir al entrar al detalle. Y como último punto, antes de hacer una breve pausa para leer y escuchar preguntas, pues obviamente en estos supuestos se activan derechos de indemnización. Y aquí, pues bueno, son tres supuestos distintos. Si la terminación es individual, pues habría que pagar los 3 meses de indemnización constitucional y la prima de antigüedad, artículo 48. Y adicionalmente podría llegar a invocarse también el pago de los 20 días por año. Que aquí, pues, hay ciertas reglas que prevé en particular esta jurisprudencia también por contradicción del 85. Y ciertas prácticas. En algunos casos se pagan, en algunos lugares se pagan. El criterio ha sido que pues, la finalidad de resarcir al trabajador por no poder seguir laborando, o bien cuando pues, tiene que rescindir, básicamente es eso, o sea, si el trabajador es quien rescinde o si el patrón se niega a reinstalarlo, entonces, pues bueno, habría que examinar el caso. En la práctica se pagan cuando existen antigüedades relevantes,
pero pues nuevamente aquí, en caso de que se llegara a un acuerdo en donde el patrón estuviera pues considerando pagar alguna indemnización, pero que fuera una terminación negociada, pues por cuestiones económicas como las que está generando el COVID, pues en ese caso pues habría que visualizar la capacidad económica que pudiera llegar a tener el patrón para poder pagar, si es que tiene recursos. Sabemos que pues muchas de estas situaciones de crisis han generado que se formen cadenas de impagos. Entonces A le debe a B y B le debe a C, etcétera. Entonces hay ausencia de liquidez y eso provoca que pues en una situación como esta de buscar un acuerdo con un trabajador y llegar a una liquidación, pues eventualmente no existan las cantidades totales para pagar o haya que celebrar un convenio posfechado con pagos parciales, etcétera. La segunda hipótesis es la de la terminación colectiva, que ya veíamos. Aquí el artículo sí es más concreto, el 436, y habla de los 3 meses y de la prima de antigüedad, como los dos conceptos a pagar. No habla de los 20 días por año, en el caso de la terminación colectiva. Y por último, una hipótesis que, aunque no necesariamente está relacionada, pudiera llegar a generarse, es una indemnización especial que prevé el 439 y es el de los 4 meses. Aquí son 4 meses, 20 días por año y prima de antigüedad, cuando se implemente maquinaria o procedimientos de trabajo nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal. Aquí, pues obviamente hemos visto que el COVID ha traído también, pues nos ha puesto en evidencia que algunas cosas se pueden llegar a hacer de maneras distintas. Incluso se ha hablado mucho ya del teletrabajo como una posibilidad. Y aunque muchas cosas continuarán sin duda siendo materiales y requiriendo la presencia física, pues no podríamos descartar que puedan llegar a implementarse ya sea máquinas o procedimientos nuevos y que eso conlleve a terminaciones también. Y pues bueno, estas serían las reglas aplicables en caso de los pagos. Aquí me voy a detener antes de pasar a la perspectiva del trabajador, es decir, lo que puede hacer el trabajador ante estos supuestos, para poder revisar un poco las preguntas que probablemente han estado generándose y abrir un poquito a la discusión, el diálogo, y luego terminaría, me faltan algunas láminas ya sobre la perspectiva del trabajador. Entonces, pues, quedo a disposición para hacer esta pausa. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas, muchas relacionadas con los temas que ya vimos antes, entonces está siendo una muy buena experiencia esto. Y vamos con la primera pregunta, que hace referencia a la congestión que va a haber en las juntas ahora que vuelvan a abrir. ¿Cómo podemos solucionar con algún medio de solución alterno de controversias pues, los conflictos de trabajo? Muy buen punto ese. Yo pienso que la conciliación va a tener más utilidad que nunca. De hecho, algunas juntas han estado activando su intermediación para llevar a cabo conciliaciones, incluso en algunos casos planteando a través de medios electrónicos. Obviamente, pues eso genera algunas dudas de que no se pueda prestar a suspicacias de grabaciones, por ejemplo, en cuanto a lo que se diga en esa conversación, etcétera. Pero creo yo que definitivamente la conciliación, ya sea por conducto de la autoridad o incluso con facilitadores externos, va a ser indispensable, más en los conflictos colectivos que son más complejos y que requieren de más intermediación, pero obviamente va a haber un cúmulo muy grande de asuntos individuales que pues simplemente no están siendo atendidos en su mayoría por precisamente que las autoridades no están operando. Eventualmente ya algunas juntas están recibiendo demandas, pero simplemente las están apilando y pues una vez que retomen su actividad, pues eso habrá de generar una serie de citas conciliatorias. Y pues bueno, a lo mejor también, como lo han hecho algunas veces, algunas juntas, por ejemplo, la Junta Federal en Nuevo León, en sus 2 especiales, en algunos tiempos ha contratado personal adicional y ha abierto turnos de tarde para atender más audiencias. Esa es una posibilidad. Posiblemente crear más juntas especiales para este periodo y obviamente pues eso va a implicar costos, complicaciones de espacio físico, etcétera, pero yo pienso que va a haber que tomar algunas medidas
Sabemos que ya están próximos los tribunales de la primera edición, los primeros 10, para aplicar ahora sí a la reforma y demás. Pues bueno, eso, pero no es algo que vaya a estar tan cerca como para que pueda paliar el problema. Entonces, pues yo pienso que esas van a ser unas opciones. Bien, muchas gracias. La siguiente es relacionada a algunas que nos hacen por Facebook. Agradecemos al público de Facebook por seguirnos. Y vamos con la pregunta, que es respecto a la fracción 12 de la rescisión de trabajo, que nos describió relativo a las medidas preventivas y procedimientos indicados para los trabajadores que deben seguirlos. ¿Es posible, además de rescindir el trabajo, a realizar la comisión de un delito por negarse a hacer? Eventualmente sí. Hay un delito en el Código Penal Federal, si mal no recuerdo, que habla de exponer a una situación de contagio. Pudiera ser si la persona pues encuadrara en el tipo penal, no recuerdo exactamente cómo está redactada ese delito, pero sí pudiera llegar a generarse una responsabilidad penal también para el trabajador, que al haberse negado a adoptar esas medidas pudiera haber contagiado a alguien. Creo yo que para que se generara, y no estoy muy seguro de la redacción de ese artículo, pero me parece que tiene que haber dolo. No basta con que sea negligencia. Entonces, tal vez no vaya a ser por ahí, pero vaya, en algún caso habría que examinarlo, definitivamente. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente hace referencia al home office, ya que, como sabemos, no está regulado en la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué sucede si mi patrón me pide trabajar más horas de las que son permitidas y me despide? No, pues no está justificado. El teletrabajo sí está previsto, pero de una manera muy general, en un apartado que ya existía, que era el trabajo a domicilio. Algunas empresas lo que han hecho es crear políticas para documentar de una manera más detallada las modalidades, los derechos y obligaciones de las partes, etcétera. Definitivamente ese va a ser un reto para el legislador, prever algo más concreto, pero al final de cuentas, la relación de trabajo en su circunstancia normal, pues debe materializarse dentro de la jornada. Entonces, aquí el COVID no ha modificado las condiciones de trabajo en cuanto a la jornada, o en cuanto al puesto o al salario. En principio, el trabajador sigue estando obligado a laborar en la misma jornada que venía estando antes del COVID. Si trabajaba de 8 a 4, por ejemplo, pues sigue estando obligado a trabajar de 8 a 4, nada más que pues, temporalmente lo estará haciendo desde su casa, es una solución práctica. Pero si el patrón le pide que realice alguna actividad a las 10 de la noche, pues obviamente no está obligado. Y ahí el patrón no podría rescindir por desobediencia, porque la fracción que habla de desobedecer al patrón establece claramente siempre y cuando se trate del trabajo contratado. Y aquí no es parte del trabajo contratado que labore a las 10 de la noche. Entonces, no podrían sancionar, no podrían rescindir la relación de trabajo, y si lo despide aún así, pues es un despido injustificado y pues el trabajador tendría derecho a las acciones que veíamos y las que vamos a analizar ahora que retomemos. Obviamente, pues esto seguramente vamos a tener que evolucionar a un poco más de flexibilidad, pero la flexibilidad tiene que ser de ambos lados. O sea, el trabajador debe mantener su tiempo de descanso, su tiempo personal. Incluso en otros países, por ejemplo en Alemania, queda prohibido enviar correos a partir de cierta hora, o incluso los servidores se desconectan y el correo se queda, no se envía y llega hasta el día siguiente. O sea, iremos teniendo que encontrar fórmulas para que no se den ese tipo de situaciones que definitivamente no son justificadas. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente, que es también es referente al home office, y nos preguntan qué sucede si me despidieron por el chat. Mi jefe me contactó por chat. Pues es un despido. O sea, al final de cuentas, al generar la situación de despido, eso provoca que el trabajador, y justamente es el tema que vamos a entrar ahora, pues le da derechos de reclamar ya sea su reinstalación o la indemnización.
Y pues bueno, ahí si el patrón le manifestó de esa forma, pues de alguna manera ya le está dando herramientas para su eventual demanda, ¿no? Preguntan que ya vimos que el patrón tiene poderes para hacer despidos. Nos indican que el trabajador también tiene la posibilidad de rescindir el contrato si no se cumple la implementación de las medidas, como vimos anteriormente. ¿Qué pasa con estos patrones que no cumplen con las medidas? Sí, de hecho, justamente vamos a entrar en ese tema, es la perspectiva del trabajador. El trabajador también puede rescindir la relación de trabajo y si el patrón pone en riesgo a su trabajador, esa puede ser una causal de rescisión. Perfecto. Nos preguntan también si un contrato colectivo puede ir por encima de lo que establece la ley. Sí, a favor, no en contra. O sea, no puede, por ejemplo, pactarse que se pague menos del salario mínimo. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que a su vez se remite al 123 constitucional, habla de que todo ese tipo de disposiciones que contengan renuncias de derechos se tendrán por no puestas. Hay casos excepcionales, me parece que es el artículo 31, en los cuales se puede pactar una modificación a la baja en el contrato, pero tiene que obedecer a situaciones especiales que pudieran ser las que estamos viendo ahora, en donde se negocie alguna reducción de alguna prestación o la eliminación temporal de alguna prestación, pero son casos de excepción. En principio de cuentas, el contrato colectivo más bien lo que busca es pues, ir generando más derechos para los trabajadores que los que contenga la ley. En la misma línea de pensamiento, nos preguntan qué sucede cuando un trabajador sindicalizado cae en uno de los supuestos del artículo 47. Sí, es igual, es la misma regla y como decía yo antes de hacer la transición a la segunda parte de la presentación, hay que revisar el contrato colectivo, porque si el contrato colectivo establece obligaciones adicionales para el patrón, generalmente el patrón, antes de rescindir, entonces el patrón deberá haberlas observado. Si no las observó, entonces la rescisión pues, prácticamente va a estar injustificada. Por poner un ejemplo, me ha tocado ver contratos colectivos donde se dice que antes de rescindir se deberá establecer una reunión con miembros del sindicato y con el trabajador a rescindir y se deberá exponer a detalle las causas y escucharlo antes de poder determinar si se va a rescindir o no. Entonces, es una obligación que asume el patrón, si acepta esa cláusula, que va más allá de las reglas del 47. Entonces, si se va directo al 47 y no cumple con esa obligación del contrato colectivo, pues prácticamente va a estar incumpliendo con lo que él mismo estableció en el contrato colectivo y eso podría llevar pues incluso a dos consecuencias. Una, que el trabajador se excepcione en el juicio, o más bien cuando demande cuestionando la validez de la rescisión, que trate de echarla abajo alegando que no se siguieron los procedimientos que el patrón tenía establecidos, y dos, eventualmente pudiera ser un motivo hasta de emplazamiento a huelga por violación al contrato colectivo, porque eso es una cláusula que está en el contrato colectivo. Entonces digo, puede llegar a llevar a ese extremo, ¿no? No es común, pero puede pasar. Sí, es importante considerar esta parte. Y por último, nos preguntan desde Argentina su opinión acerca que allá, cuando un trabajador es despedido por haber contraído el virus, la indemnización se hace al doble. Nos piden su opinión al respecto. No me ha tocado ver casos de personas que estando infectadas las hayan despedido. No está dispuesto en la ley definitivamente. Creo yo que, o sea, me parece, para empezar, me parece un poco cuestionable despedir a un trabajador por estar enfermo. Como decía yo hace un rato, no está previsto en la ley. Moralmente, pues, tal vez no sea lo óptimo. Habría que ver cuál es el estatus de la persona que contrajo el COVID, porque lo común, si nos vamos a la estadística, es pues sea simplemente temporal su ausencia, está enfermo, pero se va a curar. Y si no se cura, pues es que se va a fallecer. Entonces, si se cura, debe poder volver. No veo por qué habría que despedirlo. Y si fallece, pues bueno, ya aplican otro tipo de disposiciones. Entonces, si el patrón optara por despedir a un trabajador por el hecho de que se enteró que
se contagió. Se me hace una medida extrema de parte del patrón y pues bueno, insisto, no está prevista en la ley. En todo caso, si el trabajador no está de acuerdo con firmar un convenio que le proponga el patrón, ya sea con los montos que establece la ley, como de 3 meses, etcétera, o incluso una cantidad adicional, como pudiera ser la que comenta la persona de Argentina, pues entonces el trabajador tendría derecho a demandar, y ahí la demanda sería lo que vamos a ver enseguida por reinstalación o indemnización, y el tema de los salarios caídos, que son todos los salarios que va a haber dejado de percibir por el hecho del despido hasta que se le paguen. Bueno, ahí sabemos que hay reglas, ¿no? De un tope de 1 año, etcétera. Pero sí, o sea, básicamente esa es la cuestión. Perfecto. Pues antes de continuar, vamos a ir con la doctora Patricia Kurzheim, que nos quiere dirigir algunas palabras. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante, por supuesto. Sabemos muy bien que ahorita hay una gran confusión entre los trabajadores e inclusive entre los propios empleadores, refiriéndome a aquellos que tienen las pequeñas y medianas empresas y que a lo mejor no cuentan con la asesoría permanente de algún abogado, y luego ya sabes que hay contadores que se sienten abogados y tal, ¿no? En la que obviamente hay que estarles asesorando, diciendo cuáles son los derechos que tienen, y si ya no pueden seguir cubriendo los salarios, las prestaciones de sus trabajadores, cuáles son los elementos que tienen, pues precisamente para dar por terminada, para rescindir la relación de trabajo, porque no hay una condición económica que les permita continuarla. Y bueno, pues en todo esto, claro, tampoco podemos pedir que los trabajadores se sacrifiquen y digan, bueno, pues ya no tienes razón, ya no tienes dinero, bueno, pues ahí nos vemos. Sí, es muy, muy complicado. Y todo eso, pues sabemos que tenemos un sistema imperfecto. Ayer precisamente la doctora María Ascensión Morales hablaba sobre los seguros de desempleo, no lo tenemos. Nos falta ratificar esas dos prestaciones del 102 de la OIT, de las condiciones mínimas de seguridad social, normas mínimas de seguridad social, y que nos faltan exactamente 2 prestaciones. Una es la del desempleo y la otra es la de las responsabilidades familiares. Bueno, me parece que es muy ilustrativa toda tu información. Obviamente hay una serie de preguntas que yo he estado viendo en el chat. Casi todas las preguntas pues son a lo mismo. Ahorita con el COVID se van a endurecer las situaciones, va a haber el otro problema de que las juntas van a estar, perdón por la palabra, atascadas de demandas, viene el cambio hacia los tribunales, no sé cómo le van a hacer, es una confusión, y lamentablemente cuando esto pasa, generalmente son los trabajadores los que van a perder. No hay políticas por parte de las autoridades para ofrecer ayudas, para ofrecer apoyos, y lo único que me satisface es que por lo menos en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y por qué no decirlo también en la de la Procuraduría de la Ciudad de México, por lo menos tenemos personas que conocen el derecho al trabajo, que son conscientes y que seguramente ayudarán en lo que puedan, pero no sabemos en el resto de la República, de los estados, cómo esté y cuáles sean, desafortunadamente, las disposiciones que les vayan a indicar, es decir, las líneas que les vayan a marcar por parte de las autoridades, pues porque simplemente el día de hoy renunciaron 3 mujeres a 3 organismos muy importantes, entre ellos el CONAPRED, por ejemplo, y son situaciones que uno no se explica cómo pueden ocurrir justamente en estos momentos. Y así podemos ver que se pueden dar otro tipo de directrices en la época que estamos viviendo. Yo creo que los abogados como tú pues van a tener muchísimo trabajo. Qué bueno que hay una conciencia, qué bueno que hay ética. Muchas gracias por todo, y yo creo que van a seguir habiendo algunas preguntas, o viene una segunda parte, ¿no? Sí, me falta completar la segunda mitad de la segunda parte. Perfecto. Bueno, Carlos, pues aquí te estamos escuchando. Yo ya aquí el viento me jaló las canas por todos lados. Gracias. Muy amable, y con mucho gusto vamos a continuar con esta parte. Efectivamente,
Como veíamos, tratando de reagrupar un poquito la información y por si acaso alguien se nos adhirió un poquito después de que empezamos, pues sí, o sea, esto tiene una doble perspectiva, como mencionaba la doctora Cursain. Es un dilema que tiene el patrón de decidir qué hacer con sus trabajadores cuando ya no le está alcanzando ni para y por otro lado, pues está la perspectiva del trabajador que dice, bueno, por eso, pero yo necesito comer también. Entonces, es un verdadero dilema. La verdad, yo creo que se ha estado viendo mucho esfuerzo de parte de muchos empleadores de pues, hacer hasta lo imposible por conservar sus fuentes de trabajo, sacar de sus ahorros para seguir pagando. No entré al tema del convenio, pero obviamente ha habido una cantidad increíble de acuerdos entre las partes para negociar fracciones de salario, etcétera. Sé que ese es un tema que se va a tratar en la próxima semana como parte del seminario, por eso no lo estoy tratando, además que no es parte de mi tema. Sí, Pati, adelante. Sí, perdón que te interrumpa y que vuelva a tomar la palabra, pero es que fíjate que dentro de todo esto hay un asunto muy importante. Hoy precisamente en la conferencia del ministro Pérez Dayán, debe haber sido solamente de trabajadores del hogar, pero al final de cuentas él habló también de otras cosas. Pero este es el otro tema. A ver, ¿qué pasa con los y las trabajadoras del hogar? Fíjate que entre las amistades, entre la familia, entre las personas con las que conversamos, muchos lo que hicimos fue, que es mi caso, no lo digo por presumir, pero fue, váyanse a su casa y les sigo pagando. Les deposito y tal, les hago una transferencia. Bueno, que por fortuna tienen la forma de recibirlo. En otros casos les dijeron, no, pues ya vete, porque yo ya no tengo nada que hacer y ya vete. A otras les dijeron, no, te voy a dar la mitad del sueldo para asegurar que regresas cuando termine todo esto. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que se niegan, por ejemplo, en el caso que he tenido de muchachas que se niegan a la vacuna, que se niegan a varias cosas porque tienen una cierta religión que se los impide. Bueno, ese que es un porcentaje importante de trabajadores y que como ellas hay otros tantos que están en el filo del trabajo formal e informal, ese es otro tema que también necesitamos ver, porque no faltarán los abogados, los despachos, que tomen este tipo de asuntos para, tú sabes, para llenarse las bolsas solamente, porque sabemos que hay despachos que se dedican exclusivamente a llevar a estas chicas a que demanden con el propósito de cobrar indemnizaciones que después les quitan en un porcentaje muy alto. Bueno, perdón, era esa inquietud nada más, ¿sí? No, pero es muy válido el punto, Pati. De hecho, no es monto menor. Estamos hablando de que existen alrededor de 2 millones de personas trabajadoras del hogar, que en su mayoría son mujeres. No son necesariamente mujeres, pero sí creo que un gran porcentaje son mujeres. Y están en una situación de exposición, de vulnerabilidad intrínseca por la situación en la que se encuentran, muy especial. Qué bueno que se haya tratado el tema con el ministro. Bueno, sabemos que existe la jurisprudencia, el precedente que dictó recientemente, que ordena la inscripción en el Seguro Social y que derivó en reforma y demás, para que las trabajadoras o las personas que trabajan en el hogar tengan derecho al régimen obligatorio del Seguro Social, porque pues no se justifica el trato discriminatorio en el artículo 13 o 14, no me acuerdo, de la ley del Seguro Social, por qué los excluye, pero obviamente, como los patrones están requeridos a inscribir a sus trabajadores del hogar en el IMSS, pues eso le genera prueba de la existencia de una relación de trabajo a la persona del hogar, y entonces, pues sí, o sea, si van a actuar de esa manera injusta, de decir, ya ve y ya no vuelvas, pues muy probablemente sí se van a ver enfrentados a una demanda, y si la tenían inscrita en el Seguro Social, pues la trabajadora va a tener prueba de que sí existía la relación de trabajo. Sabemos que no muchos han inscrito todavía a sus trabajadores del hogar, pero bueno, ese es un tema, y en todo caso, pues no es correcto, no es justo que se prescinda de una persona que además pues tiene una cercanía muy especial en la vida de cada persona, ¿no? O sea, el trabajador del hogar
pues interactúa de una manera más cercana, más directa con una persona y su familia que un trabajador, en muchos casos, pues en un centro de trabajo ordinario, ¿no? Pero sí, obviamente las reglas pues son las mismas, los derechos son los mismos, tienen derecho a demandar, a reclamar su indemnización, lo que vamos a ver justamente ahora. Entonces, pues por ese lado la ley sí les da pues un paquete digamos, de alternativas legales para poder reaccionar ante ese despido. Y fíjate, estas sí son verdaderamente trabajadores o trabajadoras de confianza. Y es el único caso, yo creo, en que el empleador no sabe nada de su trabajador, mientras que el trabajador sabe todo lo de su empleador o empleadora. ¿Qué tal? En otros lados es al contrario. No, que tienes totalmente la dirección, el número de familia, las enfermedades que ha padecido, etcétera, los créditos que pide, etcétera. Y el trabajador normalmente no sabe esas cosas del empleador. Y aquí la situación es inversa. Esa es una relación de trabajo muy, muy especial. Muchas gracias, Carlos. Perdón. Mucho gusto, Pati. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y como decía, pues la perspectiva del trabajador ante esta situación de despido no justificado, que eventualmente también podría aplicar en el caso del despido justificado, aunque pues en teoría ahí la acción no tendría fundamento, si es que el patrón sigue los pasos previstos para la rescisión, por ejemplo. Pero suponiendo que el trabajador quiera accionar contra su patrón que lo despidió, pues aquí, o que está haciendo alguna situación que para el trabajador es injusta y lo motiva a separarse. Entonces, efectivamente, como alguien ya preguntaba, pues sí, el trabajador puede rescindir la relación de trabajo también. Como decíamos en la introducción, esto es una relación contractual y como en cualquier contrato, cualquiera de las dos partes puede darla por terminada si es que la otra parte incurre en alguna causal, y así como el artículo 47 prevé las causales por las cuales el patrón puede rescindir a sus trabajadores, pues el artículo 51 prevé acciones conforme a las cuales es el trabajador quien puede rescindir la relación de trabajo con su patrón. Y aquí vienen algunos, y perdón por el error aquí tipográfico, pero es cuando el patrón no le paga el salario en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados al trabajador. Es una hipótesis que puede llegarse a actualizar en épocas de COVID. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le está pagando o no le está pagando como debería. Puede llegar a activar una acción de rescisión el trabajador. Aquí, pues bueno, menciono yo algunas hipótesis, si quieren, antes de que me detengan ellas, menciono otro par de situaciones. Reducir el salario, expresamente la menciona como causal de rescisión el artículo 51. Hay otra que no es causal expresamente, pero se asocia a faltas de probidad o honradez, que es cuando haya modificaciones unilaterales de condiciones de trabajo. O sea, si el patrón le dice, sabes que ya no vas a tener el puesto A, sino el puesto B, o ya no vas a estar en tal jornada, o ya no vas a ganar tanto salario, sino más bien este otro, etcétera. Todo eso pudiera llegar a ser una causal de rescisión. Obviamente habría que revisar si en el contrato de trabajo no se reservó el patrón la posibilidad de establecer este tipo de ajustes, y aún así, pues bueno, sería cuestionable. Pero, y otra que no menciono aquí como ejemplo, pero sí efectivamente, si el patrón no toma las medidas adecuadas para proteger la seguridad de sus trabajadores, también es una causal. Entonces sí podría ser que algunos trabajadores buscaran rescindir la relación de trabajo con su patrón por esa situación. Pero me quiero detener aquí en el primer supuesto, por el tema de los permisos con goce que ordenó la Secretaría de Salud. Y a mí en lo personal pues me han generado algunas dudas, ¿no? Sabemos que desde el acuerdo original del 24 de marzo, la Secretaría de Salud determinó que las personas con situación de vulnerabilidad los patrones deberían de otorgarles un permiso con goce de sueldo. Así se describió. Y la realidad es que esa figura no existe en la ley. O sea, el permiso con goce de sueldo pudiera asociarse a una suspensión pactada, pero tampoco está previsto en el 42. Entonces es una figura que sí se da en la práctica, desde luego, más sin goce que con goce, pero existe, vaya. Pero el tema es el fundamento. O sea, ¿cuál es la facultad que tiene el secretario de Salud para ordenarle a todos los patrones del país
que otorguen un permiso con goce de sueldo. Ya sabemos que, pues en mucho, este tipo de determinaciones fueron más, pues en aras de mantener estabilidad económica, de no poner en riesgo la salud de este grupo vulnerable, etcétera. Pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, yo no creo que tengan fundamento. Entonces, bajo esa premisa, pues si el patrón decidiera no pagar o hubiera decidido no pagar salario a este grupo de trabajadores, no creo que estuviera violando ninguna norma y por lo tanto no podría, no sé, aplicarse, por ejemplo, una rescisión por no pagar el salario en el lugar convenido. Insisto, es un tema un poco más complicado que eso, porque además, pues bueno, y se va seguramente a tratar cuando hablen de suspensión de los convenios que se están celebrando, pero ya sabemos, el mismo artículo 42 habla de los efectos de la suspensión y se suspende la obligación de prestar el servicio y la obligación de pagar el salario. Entonces, cuando la relación está suspendida, no hay obligación de pagar. Entonces, ¿por qué me ordenas tú, Secretaría de Salud, que yo ordene a pagar, que yo pague a alguien cuya relación está suspendida? Entonces, bueno, lo metí aquí porque quería mencionar este tema, porque creo que pudiera conectarse si alguien quisiera rescindir su relación de trabajo alegando que no le están pagando, pero que se diera esta hipótesis. Y bueno, digo, un comentario muy breve. Sí se están dando negociaciones con personal en general, con personal sindicalizado o no, con personal vulnerable ya se empezó a hacer. Sabemos que ya están los semáforos y ya algunos vulnerables están empezando a trabajar con una serie de circunstancias en los lugares donde están en color naranja, pero aún así, pues creo que para bien o para mal ha privado en muchos de los casos la concordia, un criterio positivo de las partes de llegar a un entendimiento y de, pues como decía, muchos patrones han buscado pagar hasta donde han podido. Yo pienso que aun cuando se hubiera activado la fracción que no se activó de contingencia, que generaba pues el pago de un salario mínimo nada más durante un mes, pues yo creo que los patrones con capacidad habrían pagado más. Yo creo que nuestro pueblo ha demostrado ser solidario cuando es necesario y vaya, me consta, lo he visto, empresas que pues han hecho el esfuerzo. O sea, no creo que haya la intención de despedir en una situación como esta por el simple gusto de ahorrarse dinero. Pero bueno, este es un tema moral, si quieren lo podemos discutir ya concluyendo. Entonces, bueno, insisto, el trabajador tiene la opción ya sea de rescindir o bien de demandar por el despido. Y entonces aquí pues la ley le ofrece dos opciones. El 48 ya sabemos que puede ya sea exigir su reinstalación, bien la indemnización y en ambos casos el pago de los salarios caídos. Aquí pues bueno, la ley habla de un límite de un año, en caso de que el juicio dure más de un año, contándose desde la fecha del despido hasta la fecha del pago de los salarios caídos, porque así se ordena en un laudo. Entonces se activa una indemnización que es el 2% sobre la base de 15 meses de salario. Entonces, bueno, esa es una acción disponible que tiene. Ya el trabajador decidirá qué es lo que prefiere. Obviamente, y volviendo a algunas de las preguntas que se formulaban por el público, pues sí, no es una solución óptima en este momento por el tema de la temporalidad. Cualquier acción que se intente ahorita no se va a resolver pronto, eso es indudable, se va a resolver, no sé, próximo año. Entonces, creo que hay que aspirar a llegar a acuerdos, a ser razonables de ambos lados y recibir. No digo con esto que la gente, pues no sé, se arrodille a lo que le pongan sobre la mesa de negociaciones, pero pienso yo que de un lado y de otro será útil ser flexibles. Y bueno, en el caso en que se opte por seguir un juicio, pues bueno, a sabiendas de que esto va a tomar más tiempo que ya de por sí. Y un tema técnico para este aspecto, pues ya sabemos que hay un periodo de prescripción de 2 meses para demandar, que es con el que cuenta un trabajador para demandar por despido. No mencioné aquí, pero bueno, para rescindir dispone de 1 mes, contado a partir del momento en que ocurren los hechos, y en los 2 meses pues son contados a partir del despido. Y en estos momentos pues ese periodo está interrumpido. Quiere decir que el trabajador pues no le están corriendo sus 2 meses para iniciar una acción.
Aquí pues el fundamento serían estos artículos 522, que habla de que para los efectos de la prescripción, cuando sea feriado no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer útil siguiente. Y aquí lo que han hecho las juntas pues es emitir acuerdos decretando como días inhábiles aquellos en los que no están operando. Y bueno, el 715 nos habla de los días hábiles, son todos aquellos, los de descanso obligatorio, tal, y aquellos en que la Junta, son días hábiles todos los del año, con excepción de, y vienen todos estos supuestos, aquellos en que la Junta suspenda sus labores. Entonces eso hace inhábiles los días, y bueno, ese es el fundamento de por qué los términos de prescripción no estarían corriendo. Para concluir, primera afirmación, el patrón dispone de opciones para separar a sus trabajadores, ya sea justificadas o incluso injustificadas. No digo que moralmente sean válidas, pero ahí están. Los trabajadores también cuentan con acciones disponibles ante acciones de despido, ya sea de rescindir, si es que avisoran un mal comportamiento de su patrón, o bien de demandarlo si se materializó un despido. Sin embargo, pues de alguna manera reconfirmando lo dicho, la mejor fórmula en tiempos de COVID pues es el acuerdo. Entonces, esta es la presentación. Desde luego estoy abierto con muchísimo gusto a la discusión, a las preguntas, al diálogo. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a ir con algunas preguntas. La primera es una pregunta práctica que nos hacen al respecto de las bajas temporales. Si a una persona le dieron una fecha para que termine su baja temporal, por ejemplo, el 3 de mayo, y se vuelve a citar a las personas para que se reanuden labores el 30 de junio, y se extiende todavía el periodo hasta el 30 de julio, nos preguntan cuánto tiempo se puede mantener a las personas sin salario. No, a ver, aquí primero tendríamos que determinar la naturaleza del contrato. O es un contrato por tiempo determinado, por obra determinada o por tiempo indeterminado. Si es por tiempo indeterminado, entonces la relación está vigente en principio de cuentas y por lo tanto hay que pagar salario, a menos que haya habido una suspensión. Si se suspendió la relación de trabajo, habría que ver cómo se suspendió. Normalmente tendría que ser por un convenio que se documentara con el sindicato o directamente con la persona. Si en ese convenio se estableció que durante el periodo de suspensión no se realizará el pago completo o incluso no se realizará pago, pues entonces durante la vigencia del convenio no existiría obligación de pagar, sujeto a analizar el convenio, ¿no? Pero en principio esa sería la respuesta en esa hipótesis. Pero si la relación está funcionando en forma normal y es más bien que el patrón no está pagando, pues en teoría entonces el trabajador tiene derecho a reclamar los salarios que no se le están pagando. Ahora bien, si la relación es por tiempo determinado o por obra es más sencillo. La obra se mide en función de cuando concluya la actividad. Si fue, por ejemplo, para construir una casa en un supuesto y la casa se concluye, pues ya se concluye el contrato. Si se suspendió, la respuesta sería la misma que la que mencionaba ahora. Y si es por tiempo determinado y el contrato llega al límite de su vigencia, pero subsiste la causa que lo justificó para que fuera por tiempo determinado, entonces el contrato se entiende automáticamente prorrogado por todo el tiempo que subsiste esa causa. Entonces aquí, si a la persona se le dijo, vas a tener un contrato que vence fecha tal, y ya pasó esa fecha, pero subsiste la causa para la que fue contratada, entonces en teoría su contrato se prorrogó simplemente, o sea, sigue estando contratado por tiempo determinado por todo el tiempo que dure la causa que justificaba esa contratación. Un ejemplo muy visible, vamos a suponer que se enfermó una persona y que entonces contrata, es más, lo hemos estado viendo en la práctica, ha habido muchas empresas que han contratado trabajadores para sustituir a trabajadores vulnerables que no pueden trabajar desde su casa. Entonces, el contrato es por tiempo determinado. ¿Cuánto va a durar? El tiempo en que la persona vulnerable no pueda regresar. Una vez que regrese, se acaba el contrato. Pero mientras que esté vigente el contrato, pues a lo mejor le dijeron que se vencía el día tal, pero si
pase ese día y, oye, no, ahora va a ser tal otra fecha, pues sí, en teoría sigue vigente mientras existe la causa. Y si está vigente, pues en principio tendría que estar recibiendo salario. Ahora, insisto, y para cerrar, son tiempos especiales en donde las obligaciones que marca la ley, en otras circunstancias veríamos más fríamente. Acá a lo mejor hay que verlas un poco con más flexibilidad y no justifico, pero a lo mejor pues el patrón dice, sí, yo sé que tengo que pagarte, pero no tengo dinero. O sea, te quiero pagar, déjame apuntar, déjame vender, déjame abrir. Entonces, insisto, no es una justificación, pero es una realidad que se está presentando y a lo mejor ese es el motivo de una situación como la que plantea esta persona, ¿no? Muchas gracias por responder. Y la que sigue es referente a la práctica de dar de baja a la plantilla de trabajadores en el IMSS por la suspensión de actividades en relación a la emergencia. Bueno, ayer era el mejor momento para hablar de temas técnicos de IMSS. Yo lo que sé es que el Seguro Social permite únicamente hasta 8 días de suspensión. En el caso de que sea una situación de suspensión, en teoría no debería darse baja el IMSS, pero no es mi fuerte el IMSS. Prefiero no estar inventando. Muy bien, muchas gracias. Y por otro lado nos preguntan su opinión al respecto de que el gobierno mexicano haya decretado una emergencia y no una contingencia sanitaria. ¿Cómo piensa usted que debió haberse hecho? Sí, hombre. De hecho, por ahí escribí una nota en un periódico en su momento. Sí, yo entiendo el dilema. Desde el punto de vista del Estado, pues seguramente, no, incluso lo dijo el secretario Ebrard, en una conferencia que dieron justo cuando se implementó, me acuerdo muy bien, fue el 31 de marzo. Dijeron, yo sé que existe la duda de si deberíamos de estar decretando esto como una contingencia sanitaria y que se activara la fracción cuarta del 427. Sin embargo, se estuvo analizando ese tema y concluimos que no es la hipótesis y por eso es que decretamos que fuera más bien la fracción primera, es decir, causas de fuerza mayor, que esa no activa el pago de un salario mínimo, sino que se pongan de acuerdo las partes y que se llegue a un convenio y lo ratifique la Junta y eventualmente hasta un mes de salario como una indemnización, en fin. Entonces, digamos que desde el punto de vista práctico, a lo mejor pudo haber sido entendible que optaran por eso. Desde el punto de vista jurídico, yo pienso que es inadmisible, injustificable. ¿Por qué? Porque hay una norma especial, especialmente creada para este caso. Incluso si leemos la exposición de motivos, el diario de debates del legislador de 2012, de quien reformó la Ley Federal del Trabajo, discutieron sobre este tema. Dijeron, oye, tuvimos la gripe de la H1N1 y hubo que suspender actividades y no sabían si pagar o no pagar. Entonces sería bueno que previéramos eso para futuros casos. Y por eso se creó la fracción cuarta, tal cual, para casos de contingencia sanitaria. Y no obstante ello, la autoridad decidió no aplicarlo. Entonces, jurídicamente, pues no tiene justificación. Muy bien. En relación a la suspensión de trabajos, nos preguntan, después del mes que se obliga a pagar el salario mínimo, ¿cómo podría haber un despido injustificado si fuera por parte del empleador la decisión de trabajo o cómo funcionaría? Sí, está bueno, porque es una maraña de hipótesis que se activan con todo esto. A ver, primera situación es, a partir del momento en que se genera la situación ya sea de contingencia o de fuerza mayor, cualquiera de las dos activa una causa de suspensión de las relaciones de trabajo. Y al suspenderse las relaciones de trabajo, pues en teoría no hay obligación de trabajar ni tampoco de pagar salario. Claro que ya sabemos que, bueno, la fracción cuarta que habla de un salario mínimo no se activó precisamente por lo que respondía a la anterior pregunta, porque el gobierno decidió no llamarle a esta situación contingencia sanitaria. Entonces, el salario mínimo, un mes de salario mínimo queda fuera de la hipótesis ahorita. Entonces, ¿qué es lo que queda aplicable? Queda aplicable que las partes celebren un convenio en donde establezcan qué es lo que se va a pagar y que una vez que pase el periodo de cierre de la autoridad, tramiten un procedimiento especial ante la Junta para que la Junta apruebe o desapruebe ese acuerdo. Si la Junta lo aprueba,
Entonces, lo que dice el 430 es que la Junta determinará una indemnización, la cual no deberá exceder de un mes de salario. Y ahí ya no es un salario mínimo, es un salario normal, vamos a decirlo así. Pero eso lo tendría que decretar la autoridad. Ahora, hemos visto empresas que dicen, bueno, yo me lo voy a autodecretar. Si eso es lo peor que me puede ordenar la Junta, pues yo de una vez me lo decreto y ya me fijo esa indemnización y ya nada más cuando, o sea, pago un salario normal de un máximo un mes y voy a la Junta después y le digo, mira, ya me autoapliqué lo que tú me darías como máxima indemnización a pagar, valídamela. Entonces, esa es la primera parte. Y obviamente muchas empresas han seguido pagando y han pagado más allá de ese tope, etc. Ahora, si un patrón quiere rescindir la relación de trabajo de sus trabajadores, tendrá que justificar, o de uno de ellos tendrá que justificar por qué rescinde. Y para ello tendrá que irse al artículo 47. Si no, pues la rescisión va a ser un despido injustificado y eso va a activar los derechos de indemnización del trabajador. Más o menos por ahí van. Son dos conceptos que se entremezclan. Ahora, no vería yo razonablemente a un patrón buscando rescindir a alguien que ni siquiera se está presentando a trabajar, o sea, ni siquiera tiene oportunidad de hacer cosas que justifiquen, salvo el ejemplo que les mencioné de algunos trabajadores que sí han estado publicando en redes sociales en contra de su patrón. A lo mejor ahí sí, oye, quiero rescindir a esa persona, o sea, me está haciendo daño, ya no quiero que trabaje en mi empresa. Podría ser y sí podría ser. Muy bien, muchas gracias. La que sigue nos preguntan, bueno, nos indican que en la opinión de quien comenta están suspendidos los plazos procesales. Nos pregunta su opinión acerca de que el primer día en que se regrese a la Junta sea el último día para presentar muchas de las demandas. Sí, o sea, ¿cómo contabilizar los plazos? No, yo pienso que cada acción va a tener su plazo en función de cuándo se detonó la situación. O sea, por ejemplo, si yo, no sé, quise rescindir a un trabajador el día 22 de marzo, 21 de marzo, para que sea un poquito más claro, y la autoridad decretó el 23 de marzo la suspensión. Entonces, yo iba en mi día 2. Cuando reabran y se reinicien la cuenta, yo voy a empezar en el día 3, 4, 5, si eran mis 5 días para realizar ese procedimiento. Entonces, yo creo que la cuenta va a ser distinta para cada uno. Ahora, si un patrón despide a un trabajador cualquiera de los días de suspensión, el plazo no está corriendo. Entonces, una vez que se reabra y se deje sin efectos ese corte de plazos, ahí va a ser el día 1 y va a tener 2 meses para presentar su acción de demanda por despido a partir de que se retomen los plazos. Muchas gracias. Y ahora nos preguntan acerca de la posibilidad de solicitar a la autoridad embargos precautorios, justificando la posibilidad del patrón de no indemnizar al trabajador en caso de que sucedan despidos. Sí, sí pueden. Sí pueden, nada más, pues nuevamente habrá que ver si la autoridad competente está funcionando. Y bueno, normalmente para los embargos precautorios pues se pide alguna evidencia de que pues, realmente el patrón esté en un riesgo real y pues bueno, se piden testimonios, etcétera, pero sí, creo que va a ser lamentablemente algo común, ¿no? Que se vean ese tipo de medidas precautorias. Muy bien. Y por último, en la misma línea de pensamiento, nos preguntan, en caso de que terminara la relación laboral en una dependencia por falta de recursos económicos, ¿cómo pueden solicitar los trabajadores su liquidación? En una dependencia económica, ese es un régimen distinto, pero igual, vaya, es el Estado y hay que demandar al Estado. O sea, hay una ley que aplica a los trabajadores del Estado y que regula también los derechos que tienen para demandar y pueden reclamar indemnizaciones y pues ahí el que hace frente pues es el Estado como patrón. Perfecto, muchas gracias. Hemos terminado las preguntas y cederemos el micrófono al doctor Alfredo Sánchez Castañeda para que nos dirija algunas palabras. Carlos, muchas gracias por tu participación. Como les había yo anunciado al inicio de la misma, antes de que comenzara su intervención, estaba garantizada ya
una exposición de calidad. Has confirmado, Carlos, lo que comenté. Muy bien desarrollada, tocando temas que muchos de nosotros no habíamos visto o que quizás no habíamos imaginado, y sobre todo pues muy equilibrada tu exposición. Así que te felicito mucho por la misma. Hay muchas cosas que comentar, no lo voy a hacer, lo único que voy a decir es que evidentemente las juntas de conciliación y arbitraje van a tener mucho trabajo una vez que se reanuden actividades laborales. Por muchas situaciones, hay varios meses que no han recibido trabajo y se les va a acumular. Por el tema de medidas sanitarias, van a tener que controlar y reducir el acceso a las mismas. Entonces, las problemáticas que se van a presentar en las juntas van a desbordarlas, hay que decirlo así, y que, como comenta el doctor Carlos Leal, se tiene que prever qué hacer. Algunas juntas, como la Ciudad de México, están iniciando el registro en línea, pero hasta ahí llegan. Entonces, la pregunta es, bueno, tienen un registro en línea, pero después, ¿qué se va a hacer? Incluso con algunas disposiciones un tanto curiosas, quiero decirlo así, porque se establece una sanción para las partes con un fundamento, pues yo diría un tanto inexistente. Pero bueno, se debe celebrar la buena intención, pero sí se tiene que pensar qué se va a hacer más allá de este tipo de medidas para evitar a las juntas de conciliación desbordadas. Ahí paradójicamente la reforma laboral podría notarse un punto, si es que empiezan a entrar los centros locales de conciliación, al menos en los estados donde están planeados, y si entra también a participar los poderes judiciales locales o federal, eso digamos que va a partir un poco las controversias laborales y habrían dos instancias a donde se podría acudir, y particularmente los centros locales, pues un papel fundamental para, a través de la conciliación, buscar una solución ante temas de despido, por ejemplo, que fue la exposición que brillantemente hizo el doctor Carlos Real Isla. Entonces, le agradezco mucho su participación. Le pregunto a la doctora Cursain si quisiera hacer alguna anotación adicional. No, nada. Muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy clara, de verdad. Además, perfectamente bien sincronizada, porque yo les admiro. Yo creo que Alfredo, como tú, traen esa educación de los estudiosos europeos, ¿no? Franceses. Yo soy muy desordenada y me voy para un lado y me voy para el otro. No, una exposición muy, muy clara. Y coincido en que debemos de pensar en cómo, bueno, nosotros, digo, debemos pensar, pero los que deberían de pensar son las autoridades, Poder Legislativo, las autoridades laborales que tienen que hacer propuestas. Es decir, finalmente me imagino que habrá un laboralista muy famoso que todos nosotros conocemos, que puede darle una excelente asesoría a la Secretaría del Trabajo para hacer algunas propuestas, pero que no podemos seguir con una ley que tenemos tan parchada y tan remendada y tan espantosa, no solamente con faltas de sintaxis y con, bueno, los espantos que ya sabemos, sino que este tipo de situaciones que remendaron para evitar problemas como cuando tuvimos el caso de la influenza, la epidemia, que no fue tan grave como ahora, tenemos que buscar la manera de presentar soluciones alternativas para que se pueda hacer justicia. Nadie puede estar obligado a hacer lo imposible. Los empleadores no pueden estar obligados a seguir una relación de trabajo que no tienen a veces para pagar la renta, la energía eléctrica, que no pueden conseguir la mercancía, que no tienen compradores, que todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, la ley, ¿qué es lo que va a proponer en este sentido? Porque no podemos solamente sacrificar. Ahí no solamente es la legislación laboral, ahí también se tienen que buscar alternativas combinadas con legislación de economía. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos sentidos? ¿Qué tipo de apoyo se puede dar a qué tipo de empresas? Y bueno, como decía, no vamos a sacrificar a los trabajadores, por supuesto, pero
tendrá que haber algunas formas. Y lo que ayer nos planteaba la doctora María Ascensión fue excelente. Este problema que está dejando las secuelas, no solamente en este momento, no solamente para que el día de mañana podamos recomponer la situación porque se vuelvan a crear fuentes de empleo, que va a estar muy difícil, sino todo esto que está dejando con el tema del ahorro y con este tema que está dejando con el seguro social, y que nos preguntábamos, ¿y por qué el presidente no ha determinado que se continúe las prestaciones médicas con todos aquellos que han perdido ya el empleo y que seguramente ya pasaron algunas de las 8 semanas o van a pasar para que puedan tener el apoyo? En fin, es urgente que nosotros también hagamos algunas propuestas, que los académicos y también las personas como tú, Carlos, que tienen la práctica, pues que vayamos pensando algunas situaciones, algunas hipótesis, algunas medidas y que en algún momento las propongamos. Mira, igualmente no nos van a hacer caso ahorita, pero pues esperemos que vienen ya reformas, vienen ya elecciones. A lo mejor hay una recomposición en la Cámara de Diputados y pues a lo mejor podemos hacer también que haya no importa que sean del mismo partido, sino que simplemente vienen nuevas personas a las que después de haber pasado lo que ha pasado, van a poder tener esa experiencia para que la sensibilidad para que podamos hacer propuestas en caso de que nos puedan atender o que nos hagan caso, que les demos confianza. Y no lo digo por mí, yo lo digo pues por todos en general, los que estamos en estas materias, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ahí hemos visto que tenemos un número de participantes enorme, todas las preguntas que se te han hecho y todas las que quedan también, pues yo creo que ha sido extraordinaria la sesión. Por mi parte, yo no tengo nada más que decirte que muchísimas gracias y que muchas gracias también al auditorio y muchas gracias al doctor Sánchez Castañeda. Por supuesto, a todo nuestro equipo maravilloso que nos apoya siempre con todo esto. Gracias. Y a ti muchas gracias por tus comentarios. Yo le diría a Carlos que seguramente si te estuviera escuchando o viendo nuestra maestra, Marie-France Mialon, estaría muy, muy, muy orgullosa de ti, Carlos. Muchísimas gracias, mi querido Flavio. Aprovecho mencionarla porque ella fue una de nuestras formadoras y por ella de alguna manera estamos aquí, ¿no? Definitivamente. Como dice la doctora Cursain, hay muchas propuestas. Algunos no nos preocupamos porque hace 6 años comentaba yo el tema con el maestro Fixamudio y le decía, oiga maestro, fíjese que estamos haciendo propuestas y no nos hacen caso. Y el maestro con su infinita sabiduría me dijo, mire usted, nosotros hacemos propuestas para ver si nos hacen caso en 50 años. Así que no pasa nada, no pasa nada. Con esa prudencia y paciencia vamos a seguir trabajando. Carlos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron por Zoom, que nos acompañaron por Facebook. Muchas gracias.